Hola, llegan al capítulo 5. Bienvenido a aquellos que vieron todo. Los que no lo hicieron lo pueden ver porque siguen estando allí los anteriores, de Justa, Libre y Soberana. Este trabajo que procura que usted reflexione sobre la historia del movimiento más numeroso de América Latina, el peronismo. Justa, libre, soberana. El hombre sabe tanto como recuerda. Esta es la historia del peronismo, pasión y lucha popular. Perón, Evita y su pueblo, buscando hasta el fin su dignidad. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad. El sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Justa, libre, soberana, la patria que tuvo identidad. El sueño de una Argentina grande, el pueblo unido triunfará. Me dirijo al pueblo argentino que sin duda esperará la palabra del gobierno en las actuales circunstancias. Aclarada en gran parte la trágica aventura que tanto daño ha causado a la República, deseo hacer ante todo una recapitulación de los hechos para que los ciudadanos puedan colocarse en la verdadera situación. La justicia militar actúa para esclarecer los hechos y asignar las respectivas responsabilidades y sanciones legales. Investigaciones judiciales y policiales se desarrollan para determinar la participación y responsabilidad de los actores civiles que directa o indirectamente hayan intervenido. Algunos jefes de la Armada, pertenecientes a la Infantería de Marina, con la complicidad de otros de la aviación naval, contando con la incuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los móviles y las circunstancias de la intentona, como asimismo los designios principales de los rebeldes. Habrían participado, además en ellas, algunos grupos de políticos de la oposición pertenecientes a la Unión Democrática, a los que se agregaron después algunos grupos clericales. Se conoce el plan que en distintos anexos determina las actividades a desarrollar por la fuerza, los políticos, las comunicaciones, las radios y los grupos civiles. La acción principal era terrestre y consistía en un golpe de mano sobre la Casa de Gobierno para terminar así con las autoridades. Para ello se fraguaron comunicaciones y, simulando la represión contra la alteración del orden público, se habían concurrido otras tropas y unidades de Marina que intervendrían engañadas. El batallón de Infantería de Marina de Puerto Nuevo, que atacó la Casa de Gobierno, según declaran los soldados, lo hacían en la creencia que era para liberar al general Perón. Con esa acción terrestre se había combinado un bombardeo aéreo por la aviación naval contra diversos objetivos, entre ellos la Casa de Gobierno, el Ministerio de Ejército, la CGT, la Policía Federal y las concentraciones del pueblo en Plaza de Mayo o en calles adyacentes. Igualmente se fijaron como objetivos para el bombardeo a los cuarteles y tropas del ejército. Contando con la complicidad de un jefe de la base de Morón, se planeó la anulación de la aviación de caza de aeronáutica
lo que se realizó poco después que este grupo hubiera abatido 2 aviones rebeldes. La finalidad perseguida era simple: asesinar al presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre. Intimidar a la población bombardeando o ametrallando a las concentraciones de civiles, las plazas y las calles de la ciudad, en forma de imponer el terror desde los primeros momentos. Concomitantemente con el asesinato del presidente y la intimidación desde el aire, grupos de civiles armados irrumpirían en las calles para copar las radiotransmisoras y cooperar en la intimidación, provocando el caos y el pánico general. De toda esta frondosa imaginación planificada, como generalmente sucede en las revoluciones, solo se realizó un 10%. Y lo que el jefe previó como un aquelarre ciudadano no pasó de ser una inútil masacre de inocentes e indefensos habitantes en las calles de Buenos Aires y la destrucción de algunos edificios. Después de lanzar sus bombas y descargar sus armas sobre la muchedumbre indefensa, los rebeldes, con sus valijas ya preparadas, tomaron como de costumbre el camino del Uruguay, llevando consigo algunos suboficiales engañados que al llegar a Montevideo se presentaron en la embajada argentina para ser repatriados. En el interior no se había previsto nada y nada se produjo. Solo contaban con algunos grupos de civiles y otros simpatizantes que al parecer habían participado en forma condicionada al resultado. Para dar una idea de los procedimientos e ideas de estos hombres, deseo transcribir 2 documentos encontrados debajo de la alfombra en el despacho del vicealmirante Toranzo Calderón, virtual jefe del movimiento. El primero es un decreto de fecha 16, listo para ser firmado, cuya parte dispositiva dice textualmente: todo aquel que, invistiendo autoridad pública o no, desobedeciese, desacatase o resistiese a la autoridad de la revolución democrática o a las órdenes por ella impartidas, será fusilado en el acto sin forma alguna de juicio. El segundo decreto de la misma fecha dispone: declárase intervenida la Confederación General del Trabajo. Por ambos documentos, que entre otros fueron encontrados en el Ministerio de Marina, podemos inferir fácilmente cuál era la orientación que los llevaba y cuáles los métodos que emplearían para seguirla. Producidos los primeros actos de violencia, comenzaron a llegar grupos del pueblo, especialmente obreros que habían abandonado su trabajo al tener noticias del ataque. Fue muy difícil para mí impedir que llegaran o desviarlos hacia otros lugares ante el peligro de que fueran atacados a mansalva. Sin embargo, alcancé a enviar a mi ayudante y algunos funcionarios conocidos para que con las autoridades de la CGT impidieran que los obreros y el pueblo se expusieran al fuego, ya que las tropas cumplían en esos momentos su misión. Era admirable ver el valor de los ciudadanos que con palos y herramientas de trabajo deseaban defender el orden, avanzando a pecho descubierto, acompañando y ayudando a las tropas leales. Espero que la experiencia grave en el recuerdo y en el alma de los argentinos, los hechos que hemos presenciado en estos días, para convencerse que el único camino que conduce a la grandeza de la República es el orden y el acatamiento de la ley y a la voluntad popular. Que estos libertadores que emplean las bombas como razón, las ametralladoras como argumento y el fusilamiento sin juicio previo como persuasión, son y serán siempre muy peligrosos para la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Deseo dirigirme a la totalidad del pueblo argentino para decirle cosas que en este momento interesan extraordinariamente para la conducta que cada uno debemos de tener en la nación. Los acontecimientos que ayer transmití, hoy más aclarados, permiten hacer una rápida recapitulación de los hechos. Se trataba indudablemente de un golpe de mano dirigido contra la Casa de Gobierno. Ese fue el objetivo centralizado de la intención, del fuego y de los bombardeos enemigos. Cuando este ataque se inició sobre la Casa de Gobierno, nosotros, por nuestro servicio de información, habíamos sido advertidos con anterioridad, lo que nos permitió establecer inmediatamente nuestro puesto de comando y responder
a las acciones que el enemigo inició sobre la Casa de Gobierno. Es indudable que de haber permanecido el gobierno en su sede natural, habría sido quizá destruido. Es indudable que toda esa acción se ha dirigido sobre mí, lo que me llena a mí de satisfacción, porque indudablemente yo lamento mucho más lo que le ha ocurrido al pueblo que lo que me pudo haber ocurrido a mí. Se inician las acciones de la justicia. Esperemos su veredicto, que ha de ser justo y ha de ser ecuánime. Las sanciones que han de aplicarse serán las que dicta la ley. Ni un paso más adelante, ni un paso más atrás. Terminados los acontecimientos, hemos establecido el estado de sitio, porque es menester mantener estado de alerta permanente. Es necesario preverlo todo. En esa previsión estamos alertas y prevenidos. Cualquier acción que pudiera desarrollarse, nosotros la hemos de aplastar inmediatamente. Sin embargo, el estado de sitio va más allá para prever cualquier desorden. Los pícaros suelen aprovechar los caos que sobrevienen a la lucha para sacar provecho. Varios desmanes se han cometido durante la lucha. El gobierno de la nación deplora y condena enérgicamente los desmanes que en la víspera elementos comunistas cometieron en diversos sitios de la ciudad, aprovechando las exigencias del combate con las tropas rebeldes, y repudia estos desmanes en los cuales no se ha respetado siquiera el recinto de los templos religiosos, reliquias, algunos de ellos, además de hechos trascendentes y gloriosos de nuestro acervo histórico. Nosotros no podemos hacer tal cosa. Nuestros adversarios nos han llenado de pena y de dolor porque los hemos visto proceder mal. Y a su propia ignominia, dije ayer, no debemos agregar nuestra ignominia. Por el estado de sitio se tomarán medidas enérgicas contra todos los desmanes. El ejército y la policía deben garantizar el orden, pues no deben ocurrir nuevos desmanes. Habrá muchos a quienes los lleva su justa indignación, pero hay otros, en cambio, que tienen móviles inconfesables en estos casos. Recuerdo que en 1930, en la revolución del 6 de septiembre, entraba yo a la Casa de Gobierno y uno salía gritando "¡Viva la patria!" con una bandera debajo de su brazo. Me pareció grande el paquete. Y le dije, ¿qué lleva ahí adentro? Dentro de la bandera llevaba envuelto una máquina de escribir que se estaba robando de la Casa de Gobierno. Esto es común en estos casos. Por eso, señores, a todos, el pueblo y a cada uno de los habitantes, les pido mucha cordura, porque comenzaremos a tomar medidas enérgicas por el estado de sitio. Nosotros no estamos combatiendo la religión, eso lo venimos anunciando desde la primera hora. Solo queremos que el pueblo decida en su hora un asunto de organización dentro de la nación. Hay muchos que desean que la Iglesia sea independiente del Estado, otros que la Iglesia esté en el Estado como está actualmente. Lo justo es esperar la elección y que la mayoría del pueblo sea la que decida, y no decidir por la violencia, ni por los panfletos, ni por las calumnias que se hacen correr siempre con móviles inconfesables. Nosotros queremos asegurar la libertad absoluta y la ley. Los sacerdotes y religiosos que han participado en esta revolución no serían dignos de su investidura, como no seríamos nosotros dignos de investir el gobierno si no tuviéramos la ecuanimidad suficiente para garantizar que esa libertad de conciencia que sostiene nuestra Constitución la hemos de amparar, pero con la ley, pero con las elecciones justas e irreprochables que hemos de realizar para que el pueblo decida su propio destino.
he dicho 1000 veces, yo soy católico y tenemos muchos católicos con nosotros. No atacamos la religión, pero sí atacamos el que la violencia reemplace a la decisión de las urnas. Nosotros queremos que esa religión sea respetada como respetamos todas las otras religiones. No por la violencia, sino por la convicción. No por la lucha, sino por la decisión popular. ¿Qué cuesta entonces esperar las elecciones para que todos sepamos a qué atenernos? Si después de las elecciones el gobierno decidiera hacer lo contrario de lo que el pueblo está indicando, entonces habría que pelear con el gobierno. Por esa razón, en estos últimos tiempos, los insensatos que no han querido esperar las elecciones y han comenzado los rumores, los panfletos y toda suerte de inconveniencias para la paz y para el orden de la nación, señores, los acusamos realmente de no saber cumplir con su deber de argentinos. Nosotros no queremos otra cosa que la paz y decidir en paz todos nuestros problemas y nuestros pleitos. Y para eso hay un solo camino. Sometamos esto a la decisión popular y que la mayoría decida. Y después acatemos esa mayoría. Ese es el único camino. Llamo a todos a la cordura. El ejemplo de ayer debe despertar la conciencia y la reflexión. Los católicos conscientes, los que se oponen a ellos, esperen las elecciones. Eso es lo que dice la reflexión y eso es lo que dice la conciencia. En esto no hay política. No se juega aquí Perón ni se juega el partido, sino una decisión popular justa y ecuánime, que ha de tomarse de la única manera en que se toman esas grandes decisiones populares. El problema no lo puedo resolver yo por decreto, ni el Congreso por ley, porque es la modificación de la Constitución. Que decida el pueblo, pero esperemos a que esas elecciones digan lo que quiera el pueblo y nosotros haremos lo que el pueblo quiere. Cada trabajador debe ser un agente del orden público, procediendo y haciendo proceder bien a los demás. ¡Basta de lucha! Lo que necesitamos es trabajo cada vez más duro para resarcir y reparar las pérdidas ocasionadas por estos insensatos. Por el estado de sitio no deben efectuarse reuniones, ni menos concentraciones, pues aún es necesario permanecer en apresto y en vigilancia, y eso no se puede hacer en el desorden de las multitudes. Que nadie falte a esta consigna y cada uno sea un agente de su cumplimiento en cuanto le pido a los trabajadores. Tenemos el honor de contar con un ejército ejemplar. Honrémosle con nuestro apoyo para asegurar definitivamente el orden. Sé que habrá sobresalto en los ambientes de los sacerdotes y religiosos. Deben tranquilizarse que nada les pasará. Ellos también deben cooperar obedeciendo a la policía y ayudando a que el orden sea restablecido y no seguir con la insensata campaña de panfletos y rumores que enconan al pueblo y a sus organizaciones. Calma para todos. Lo demás lo haremos nosotros como mejor podamos. Todos los que han perdido la vida en esta loca aventura de irresponsables, les hago llegar mi dolor para unirlo al suyo. A los heridos, mi palabra de aliento, que les reconforte en el dolor. He dado ya instrucciones para que se haga todo lo que sea necesario. A las tropas leales que han salvado el honor del soldado argentino y han glorificado la República, todo mi corazón de soldado y de camarada. Generales, oficiales superiores, jefes, oficiales, suboficiales y soldados. Para un soldado como yo, nada puede ser más honroso que vuestra propia honra. Un gran abrazo para todos. Y al pueblo argentino, heroico y leal, lo mejor de mi corazón de argentino.
contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirlo violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Justa, libre, soberana. Mientras en Argentina crecía la resistencia peronista, el mundo vivía el comienzo de la llamada Guerra Fría. El 3 de mayo de 1955, la República Federal de Alemania firmó los acuerdos para ingresar en la OTAN. El 14 de mayo, la entonces Unión Soviética firmó el Tratado de Varsovia junto a Albania, Rumania, Polonia, Hungría y la otra Alemania, es decir, la República Democrática. La situación mundial se endurecía y después de Nagasaki e Hiroshima se vivía pendiente del miedo atómico. Por ese entonces ya se habían realizado experiencias con la llamada bomba H, la bomba de hidrógeno. La misma equivalía a 700 bombas atómicas como las lanzadas en Japón. Al comenzar la década del 50, el presidente Truman había anunciado que Estados Unidos ya poseía la bomba de hidrógeno. Edward Teller fue el padre de la misma. Albert Einstein no fue escuchado cuando anunció la posibilidad del fin del mundo si seguían los ensayos nucleares y atómicos. Robert Oppenheimer, que había trabajado en la bomba atómica, coincidió con Einstein, pese a lo cual los rusos, norteamericanos, franceses e ingleses siguieron con los ensayos y explosiones. Mientras esto pasaba en el mundo, en la Argentina estallaba el golpe final contra Perón. En la Escuela de Infantería de Córdoba estaba centrado el foco principal. Lonardi era el jefe del movimiento y Videla Balaguer responsable del Tercer Ejército. Los comandos civiles tomaron la radio LV2, rebautizándola con el nombre de La Voz de la Libertad, emitiendo proclamas que a su vez eran repetidas por Radio Carve y El Espectador de Montevideo. El general Ernesto Fatigati solicitó permiso para marchar con las tropas leales para tomar la ciudad de Córdoba, pero el ministro de Ejército, general Franklin Lucero, le informó que Perón quería evitar más derramamiento de sangre y estaba dispuesto a renunciar. El 19 de septiembre, el general Perón presentó su renuncia a una junta de militares que el día 20 se lo comunican a la ciudadanía. Perón marchó a Puerto Nuevo, refugiándose en una cañonera paraguaya allí anclada.
Mientras grupos de civiles salían a la calle destruyendo todos los símbolos que encontraban a su paso, Perón pasa 2 semanas en la Cañonera y el embajador paraguayo en la Argentina, Juan Chávez, garantiza la seguridad del refugiado. Mientras la flota al mando del almirante Rial pone proa a Buenos Aires, Lonardi se dirige a la capital para asumir el gobierno. En un hidroavión Catalina, Perón se dirige a Paraguay, iniciando su largo exilio que se prolongaría por 17 años. El inglés Winston Churchill anunció alborozado en el Parlamento inglés: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para la corona después de nuestro triunfo en la Segunda Guerra. Nosotros ayudamos a su caída. Inglaterra no le dará a Perón ni cuartel hasta el fin de sus días. Cayó un enemigo inglés. Mientras que el subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos dijo: nuestro país se congratula por la caída de la dictadura más brutal que ha conocido la América Latina. El 16 de septiembre de 1955 se iniciaba en la Argentina la resistencia peronista. Justa, libre, soberana. El 23 de septiembre asume Lonardi. Mientras tanto, desde Córdoba, que había sido declarada provisoriamente capital de la República, se conocen las primeras medidas de los golpistas. Se disuelven ambas cámaras del Congreso. Se designan interventores federales en algunas provincias. La provincia Eva Perón pasa a llamarse La Pampa y la provincia Presidente Perón, el Chaco. A su llegada a Paraguay, Perón se alojó en la residencia de la familia Gayol. Mientras los civiles ganaban la ciudad de Buenos Aires, tanques del ejército cañonean la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista, último reducto que se defendía a tiros ante la caída. Lonardi, que llegó vía aérea, y Rojas, que lo hizo por agua, arribaron a Buenos Aires y fueron recibidos por una multitud al grito de ¡Libertad! Eduardo Lonardi era un general nacionalista que cometió el error de pronunciar la frase «ni vencedores ni vencidos», lo que desató el odio de los sectores liberales más antiperonistas, que al poco tiempo lo derrocaron poniendo en su lugar a Pedro Eugenio Aramburu. La caída del peronismo, con un 70% de apoyo del electorado, dejaba una reserva financiera de $1.500 millones. En 1946 se había repatriado la deuda externa. Existía saldo favorable en la balanza de pagos al exterior. Esto se había hecho pese al bloqueo y sabotaje constante de Estados Unidos e Inglaterra. Con el gobierno del 55 volvía la Argentina pastoril y la oligarquía argentina festejaba alborozada la llegada de la llamada Revolución Libertadora. El 11 de noviembre de 1955, los sectores más antiperonistas desplazan a Lonardi del gobierno. Aparece en escena Pedro Eugenio Aramburu.
La resistencia peronista realiza los primeros sabotajes al anunciarse el reemplazo de la Constitución de 1949 por la de 1953. El 9 de junio, un grupo de civiles y militares se alzan contra la injusticia del régimen. El movimiento fracasa y se fusilan a 34 de sus integrantes. Llegamos al 56 con ya una resistencia bastante representativa en todo el país. Ya estaban los trabajadores, había políticos también, y se sumaron muchos militares que habían sido desplazados, y muchos de ellos estaban presos. Entre ellos estaba preso el general Valle. El general Valle estaba preso en un barco. Y de ahí el general Valle comenzó a hacer su revolución, a preparar su revolución y buscar contactos con otros militares. Entonces, cuando sale en libertad, hacemos una reunión con Valle, con Tanco y con toda la resistencia donde participan hasta las mujeres, y ahí se deciden tres cosas importantes. Primero, seguir la resistencia a la dictadura. Segundo, como no había forma democrática de poder derrotarlo, había que pelear e íbamos a pelear con las armas de ellos que fuera. Y tercero, nombrar como jefe a Valle y a Tanco. Salir el 9 de octubre de 1956, salir ya a hacer la pelea, a hacer la revolución. La resistencia se desarrolla en tres sectores definidos. Los barrios, donde los peronistas se van juntando. Los obreros, organizados por algunos sindicalistas, y los militares peronistas, que habían sido pasados a retiro o aún quedaban en las Fuerzas Armadas. En junio del 56, estalla en distintos puntos del país la revolución contra el régimen. En Santa Rosa, La Pampa y en la ciudad de La Plata se lucha hasta el final. El movimiento lo encabeza el general Juan José Valle y Andrés Framini era el encargado de los civiles. Junto a Valle operaba el general Raúl Tanco, que se exilió en la Embajada de Haití. En ese colectivo se lo llevaron a la Brigada de San Martín, donde los hicieron esperar, les hicieron tomar todo una declaración, no sabían qué hacer. El que estaba a cargo de la división San Martín, que se llamaba Rodríguez Moreno, no sabía qué hacer con ellos, todavía no era la medianoche, lo llama por teléfono el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, y le da la orden de que a todos los detenidos los fusile. Hasta ese día nunca se había fusilado a nadie. Esto fue el principio del terrorismo de Estado en el país. Entonces sale a buscar un lugar. El primer lugar que va es al Liceo Militar San Martín, a pedir permiso para fusilar a todos ahí. En el Liceo Militar le dicen que no tiene nada que ver ni con él, ni con la policía, ni con su jefe, y que no tienen la menor noticia de lo que está pasando y no le dan permiso. Vuelve otra vez a la Brigada San Martín, se comunica con Desiderio Fernández Suárez a La Plata, y Desiderio Fernández Suárez le dice que se deje de jorobar, que busque cualquier lugar, cualquier baldío, que los mate, porque si no lo van a matar a él, y que cumpla con la orden que se le estaba dando.
¿Cómo pasó tu vida? ¿Cómo transcurrió tu vida? ¿Te comprometiste con la política? ¿Te alejaste de la política? No, me alejé de la política. Bueno, esos 43 años tuvieron varias etapas. La primera etapa fue muy dura. Mi mamá estaba embarazada de 8 meses cuando matan a mi padre. Y durante varios meses nosotros tres, el chiquito, mi mamá y yo, fuimos perseguidos, nos seguían a todos lados, vivíamos con terror, nuestros amigos tenían terror, quedamos solos. Bueno, después vinieron tiempos mejores. Estamos hablando de hijos, pero al lado está una esposa. Nélida estaba casada con Albedro, uno de los asesinados en Lanús. Así es. ¿Quién llevó la noticia, Nélida? ¿Cómo llegó la noticia a la casa? A mi casa, bueno, vinieron unos tíos míos a avisarme, que eran de Mataderos, porque escucharon por la radio, por Radio Colonia. Habían escuchado los nombres de los que habían fusilado. Entonces vinieron, pero a mí no me dijeron nada. Y como a mí me dicen negra, me dijeron, negra, vamos a tu casa y saca todo lo que tengas de Perón, todo lo que te pueda comprometer. Entonces me llevaron a mi casa, que yo vivía en Lomas, que actualmente estoy en Remedio de Escalada, donde estaban mis padres. Y fui con mi tío y sacamos las cosas que teníamos de Perón. Nosotros tomamos contacto ya con los Estados Unidos porque todo se empieza a descubrir cuando un señor llamado Juan Carlos Libraga es fusilado en los basurales de León Suárez, le dan el tiro de gracia y puede vivir, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Está radicado en los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Libraga? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, felices de escucharte y cada uno de los que están aquí se van a presentar para que vos sepas, Libraga, quiénes son los que están en el piso. Empezá, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Jorge Costales, yo soy hijo del capitán Costales, asesinado en Lanús el 10 de junio de 1956. Mucho gusto. Un fuerte abrazo, hermano. Yo soy Susana Valle. Y yo te he conocido, mi amor. Un fuertísimo abrazo. No tuve la oportunidad de poder conocerte personalmente, no llegó el tiempo, pero siempre he deseado conocerte. ¿Aló? Yo soy Alicia Mauriño, hija de Miguel Ángel Mauriño, acribillado en las cercanías del Automóvil Club Argentino. Seguimos presentando, Libraga, a los que están aquí. Hola, Libraga. ¿Cómo? Habla Alicia Rodríguez. ¿Cómo estás? Oh, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Acá estamos para recordarte. Contá que a Libraga y a tu padre se los llevaron juntos. Sí, él era amigo de papá, así que él sabe yo perfectamente. Sé porque yo lo vi prácticamente lo sentí ahí cuando él pidió que lo matara. Pasa por favor el micrófono. Libraga Daniel Brión, hijo de Mario Brión, también acribillado y asesinado en José León Suárez. Un fuerte abrazo. Exacto. Sí, cómo no. Mi nombre es Guillermo Cogorno. Mi padre murió fusilado en la ciudad de La Plata, como debe morir un soldado en un pelotón de fusilamientos. Mi apellido es Cogorno. Exacto, sí. Me recuerdo muy bien. Beatriz Gareca, soy hija del suboficial principal Ernesto Gareca, fusilado en la Escuela de Mecánica del Ejército. Yo soy Marta Videla, hija del mayor Videla, fusilado en Campo de Mayo el 11 de junio. Un abrazo, Libraga. Igualmente. Yo soy la esposa de Osvaldo Albedro, fusilado en la regional de Lanús. Esta gente, Libraga, está haciendo esta noche parte de la historia para contar. Por eso, este contacto con los Estados Unidos, que después de mucho tiempo se tienen, nos permiten decirle a los ciudadanos argentinos que están viendo este programa hoy, que la persona que está al otro lado del teléfono pudo escapar, pese al fusilamiento y al tiro de gracia. Yo sé que es un recuerdo triste el que te voy a pedir, pero decime si es que no se te ha borrado de la mente, porque a veces la mente humana niega las cosas, ¿cómo fue todo aquello? Bueno,
Después de 43 años, se pueden imaginar que quizás no es que se haya borrado nada, al contrario, pienso que mi vida, que ya estoy por cumplir 67 años el 14 de junio, tengo dos vidas. Mi padre había recibido el certificado de función mía, así que yo cumplo años el día 10 de junio, 43, y cumplo años el 14 de junio, 67. Lo que yo me puedo recordar todo, porque desgraciadamente a medida que pasan los años, las heridas, en vez de cerrarse o de cicatrizarse, se hacen más profundas, porque me dejó parte de huellas que hoy la estoy pagando. Mientras que soy joven, hay más físico, me siento muy bien, pero los años van pesando. Lo que puedo decirle de todo es muy largo. Si puedo sintetizar del momento que me llevaron preso, a la esquina que me subieron al colectivo, de ahí que nos llevaron a... Eso fue en la calle Hipólito Yrigoyen en Florida. Exacto, Hipólito Yrigoyen en Florida, exactamente. Estaban ustedes de mi casa, en un departamento escuchando la pelea del Auce. Exactamente, en un departamento en el fondo. A mí fue el último que me sacaron del departamento, porque yo me iba en ese momento, porque me esperaba una muchacha en el baile ahí en la hostería de Munro. Y ahí terminó la pelea, y como yo siempre fui aficionado al todo deporte, terminó la pelea de Lauce y Loaiza. Y te llevaron a León Suárez. De ahí nos llevaron a San Martín. A San Martín, perdón. A la regional de San Martín. Y ahí nos tuvieron con las declaraciones y demás, nos sacaron todos los que teníamos, y después nos llevaron, justamente yo me acerqué con Rodríguez, porque le dije, gordo, ¿me metiste en algo? ¿Sabes algo? Primero él me dijo que no, nada, y así fue, pero fuimos a declarar juntos, entró él y entré yo. Yo, como tenía la suerte de leer al revés, mientras escribía el escribiente, pude leer lo que estaba diciendo, lo que había dicho el gordo, y después dije yo le dije al oficial, eso son mentiras lo que usted está poniendo, mirá, pibe, vos firmás y se acabó. Pero creo que es suficiente. Iba a entrar en la parte más dura, más cruel. Cuando se los llevan, ellos se tiran del colectivo en un momento determinado y los matan a campo traviesa. Creyéndolo muerto a Libraga, le pegan el tiro de gracia. Es esta persona la que le da a Rodolfo Walsh la primer pista para el libro Operación Masacre, que sirvió también para hacer una película. Le manda una carta a Aramburu, que era su compañero, en la que le dice, entre otras cosas, entre su suerte y la mía, me quedo con la mía. Justa, libre, soberana. Se cumplen 2 años de una fecha trágica y gloriosa. El 9 de junio de 1956, millones de hombres y mujeres jugaron su vida frente a una tiranía apátrida y esclavizadora. Algunos murieron luchando, otros asesinados después de ser tomados prisioneros. Todos dejaron el recuerdo imborrable de su fervor peronista y de recio temple moral. Fue el estallido de la conciencia popular ultrajada en sus derechos y en sus sentimientos. La dramática protesta de un pueblo que no tenía otro medio que la violencia para expresar su asco y su repudio. La sagrada unión de civiles y militares sellada por la sangre ofrendada a un ideal justo y noble. No es esta la única sangre peronista derramada por la patria. Otras fechas igualmente cruentas jalonan la marcha de nuestra insobornable defensa de la soberanía y de la justicia social. Nunca fuimos victimarios. En cambio, hemos dejado la historia sembrada de mártires que sucumbieron ante el odio homicida de la oligarquía. El general Valle y los héroes que con él cayeron jamás serán olvidados ni redimida la gratitud que debemos a sus deudos. No ha olvidado ninguno de los que hallaron la muerte o sufrieron cárceles, exilios y torturas defendiendo los ideales reivindicadores del peronismo. Todos ellos estarán permanentemente en nuestros recuerdos
retemplando con su ejemplo vivir las fuerzas inagotables del movimiento. Ningún deseo de venganza animó a los hombres y mujeres que cayeron en estos duros años pasados. Lucharon solamente por la reconstrucción moral y material de la República devastada por un grupo de ocupación sin sentido nacional. Por ello, con la alta autoridad que proviene de nuestra limpia trayectoria y del holocausto de nuestros muertos, proclamamos: ¡basta de sangre! El peronismo desea la paz, porque es una fuerza ética cuyas energías creadoras están enderezadas a realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Pero no la paz con deshonor, pero no la paz del compromiso con los verdugos, pero no la paz que implique desviarse de su programa nacional libertador. Queremos que cese la persecución y el odio, que se respeten los derechos de las clases humildes, que no se trabe la libertad de los ciudadanos para expresar sus ideas, entonar sus cantos, elegir sus gobernantes. Nada podrá impedir que conquistemos estos objetivos, y mucho menos los pelotones de ejecución. Compañeros, el Comando Superior nos previene contra los grupos provocadores infiltrados que no vacilan en utilizar la fecha del 9 de junio para llevar adelante tentativas de divisionismo. Los peronistas deben desoír toda incitación al desorden y ajustarse a las consignas que emanan del Comando Táctico Nacional. Brindar un homenaje a los mártires asesinados por defender nuestra causa. Ellos no han muerto en vano, y hay un pueblo en cuya memoria están indeleblemente inscritos sus nombres y su epopeya. Compañero General de División Juan José Valle, compañero Coronel José Albino Irigoyen, compañero Coronel Alcibíades Eduardo Cortines, compañero Coronel Oscar Lorenzo Codorno, compañero Coronel Ricardo S. Ibaceta, compañero Capitán Eloy Luis Cano, compañero Capitán Dardo Néstor Cano, compañero Capitán Jorge Miguel Costales, compañero Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega, compañero Teniente Primero Néstor Marcelo Videla, compañero suboficial Miguel Ángel Paolini, compañero suboficial Ernesto Gareca, compañero sargento Hugo Eladio Quiroga, compañero sargento Isauro Costa, compañero sargento Luciano Isaías Rojas, compañero cabo Miguel José Rodríguez, compañeros Clemente Claudio Ross y Norberto Ross, compañeros Osvaldo Alberto Alvedro y Dante Hipólito Lugo, compañeros Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Carlos Alberto Lizazo, Francisco Gariboto, Abadí, compañero Miguel Mourinho, y todos los compañeros que dieron su vida por la causa del pueblo.